En este video vamos a hablar de la técnica de ponderación de propuestas. Es una técnica, como dice el nombre, para ponderar, comparar, evaluar diferentes propuestas, diferentes productos, diferentes servicios, diferentes propuestas de solución a un problema. Cuando tenemos diversas alternativas, poder comparar de alguna manera con algún instrumento matemático, buscando objetivizar, definir algún protocolo más claro de selección que solo la discusión de si el producto A o el producto B sería conveniente, si el servicio A o B, si la contratación A o B, si la resolución de problemas A o B. Buscar alguna técnica un poco más objetiva. Vamos a ver que nos va a aportar algunas herramientas, pero no elimina el debate, no elimina la discusión, no elimina el lugar del decisor, de los equipos que deciden cuál finalmente va a ser la solución a aplicar. La técnica tiene 6 pasos. Primero, identificar las alternativas de solución. Esas alternativas se supone que para compararlas ya deben ser alternativas factibles. Yo no voy a incluir ahí alternativas que nunca quisiera implementar. Suponemos que vamos a comparar soluciones que podríamos aplicar, podríamos implementar, podríamos utilizar, pero nos termina costando decidirnos por unas u otras soluciones. Entonces, identificamos las alternativas, identificamos las variables con las cuales vamos a comparar, los criterios. En tercer lugar, otorgamos pesos a esas variables, vamos a verlo con un ejemplo. Asignamos pesos para cada variable y producto. Sumarizamos, aquí aparecen las operaciones matemáticas. Y finalmente elegimos con algún criterio también por parte del decisor cuál es la solución que vamos a implementar. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a partir de la identificación de alternativas. Primero, elijamos alternativa. ¿Compro el auto 1 o compro el auto 2? Podríamos tener una solución 3, una solución 4. ¿Cuáles son las alternativas que yo voy a comparar? Primer paso. El segundo paso es corrernos del propio producto, objeto, solución y preguntarnos cuáles serían los criterios para decidir. Entonces la discusión pasa a ser no tanto sobre el producto final o la solución final, sino sobre las variables con las cuales yo voy a decidir cuál de esas alternativas me resulta conveniente. En el caso ahora del auto, podríamos tener la cantidad de puertas, el tamaño del baúl, si tiene aire acondicionado o no, si tiene motor, cuál es el color que tiene. Podríamos definir estas como las variables que nosotros vamos a discutir para finalmente terminar eligiendo un auto o el otro. Entonces ya, como decía, corremos la discusión desde el producto como un todo y empezamos a discutirlo en función de algunos criterios para elegirlos. Si esto en lugar de elegir autos fuera contratación de proveedores, podríamos tener criterios respecto al plazo de entrega, al costo, a la calidad del producto. Si esto fuera comparar entre diferentes equipos de audio que queremos comprar, quizás la variable sería el volumen al máximo el que puede tener, el tamaño del equipo de audio, y podríamos buscar un montón de especificaciones mucho más técnicas para seleccionar. Entonces estas son las variables de comparación de los productos. Estas variables no van a tener la misma importancia. Quizás alguna es muy relevante para la decisión y otra no tanto. Podría ser que el color, por ejemplo, fuera una variable que me interesa decidir, considerar, pero no es tan importante como el tamaño del baúl. Podría tratarse de una familia numerosa que usa mucho el baúl para trasladarse, para trasladar los productos o los elementos que tengan sus paseos. Podría ser alguien que se dedica a hacer envíos y el baúl es un espacio que utiliza para guardar los productos. Entonces, el tamaño del baúl podría, para el caso específico, esto supone que no existe un mejor producto, no existe una mejor solución, sino contextualizada
en un momento, en un contexto, en una organización, en unas personas, que van a llevar a que esa persona decide que uno es mejor que el otro y otra persona podría tomar una decisión diferente porque sus criterios son diferentes, sus intereses son diferentes. Entonces hay variables, pero las variables tienen un peso diferente y eso es el paso 3. La propuesta es asignar pesos entre el 1 y el 100 y que sumen 100. O sea, la cantidad de puertas tiene que ser un valor entre 1 y 100. Y el tamaño del baúl entre 1 y 100 y el aire acondicionado entre 1 y 100. Y todas tienen que sumar 100. 17 más 50 más 13 más 15 más 5 igual 100. Entonces, de esta forma nosotros tomamos de la porción completa de la decisión cuál es el fragmento de relevancia que tiene cada uno de los pesos. En este caso, como decía en el ejemplo, el tamaño del baúl tiene más relevancia que todo el resto. Y mucha relevancia. Mucha. Esto podría cambiar si alguien podríamos discutir en el equipo y decir, no, la cantidad de puertas es un factor importante también. Démosle 30 y esos 13 que le agrego a la cantidad de puertas se los saco al tamaño del baúl y me queda 37 para el tamaño del baúl y 30 para la cantidad de puertas. Entonces en esta decisión de otorgar pesos aparece una de los primeros debates. Y nuevamente la discusión no es sobre el producto, sino sobre los criterios respecto al producto. La decisión no es sobre los proveedores, la decisión es sobre los criterios para elegir proveedores. La decisión no es sobre determinada solución, sino sobre los criterios para cuál es la mejor solución que yo voy a aplicar para resolver el problema que tengo. Entonces, otorgar pesos nos permite nuevamente corrernos del objeto en sí de la decisión y analizar criterios. Hay objetividad, hay subjetividad, ¿cuánto cobra importancia el rol del decisor? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que acá estamos definiendo de una manera muy superficial el criterio para definir el peso del criterio. ¿Por qué el tamaño del baúl es 50% y no es 45%? ¿Podríamos tener una grilla de valoraciones? Sí, podríamos. En general, por ejemplo, cuando existen concursos públicos para acceder a un puesto de trabajo, hay una grilla de cuánto valen los diferentes criterios. Cuando en licitaciones podrían definirse criterios. Entonces, pliegos de licitaciones donde están claramente definidos los criterios y el peso que ese criterio tiene. Y nuestra compañía, nuestra organización, nuestro equipo, nuestra familia, donde esto se aplique, podría definir un protocolo claro de qué variables aplica siempre y qué peso le da. Por supuesto, eso tiene sentido si nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, respecto a qué auto elegir muchas veces. Entonces, esta grilla la tenemos ya predefinida y la vamos discutiendo sus ajustes. Si se trata de algo que hacemos pocas veces, la discutiremos en el momento y va a cobrar un rol fundamental los planteos del equipo, las decisiones del equipo. Por lo tanto, no hay que pensar que la técnica de ponderación de propuestas per se elimina el debate, elimina la discusión y elimina lo humano de las miradas, sino que complementa eso tratando de ordenar, acomodar, proponer algún criterio para ir tomando esa decisión metodológicamente, paso a paso. Una vez que otorgué el peso a las variables, ahora sí es momento de poner foco en el producto y preguntarnos cada una de esas variables qué valor tienen en el producto en sí, en la solución en sí. El criterio que aquí se propone es un criterio de 1 al 10. Podrán encontrar en la bibliografía otros criterios. Por ejemplo, cantidad de puertas. ¿Y qué significa 1, 10, 5? Bueno, el 10 es un puntaje muy bueno. Es cuando me satisface mucho lo que esa variable tiene en el producto 1. Por ejemplo, la cantidad de puertas del auto 1, ¿cuánto me satisface? La cantidad de puertas que ese auto 1 tiene, ¿es muy bueno o es muy malo? Si es muy bueno le pongo un 10, si es muy malo le pongo un 1, si es más o menos le pongo un 5. Y aquí empieza la discusión, ¿es 5, es 6, es 7? Bueno, nuevamente dependerá de si tenemos definida una grilla
de asignación de pesos o lo hacemos un poco más de manera de discusión, de debate en el equipo que toma la decisión. Por ejemplo, el color. Podríamos tener que si es de determinado color le vamos a poner un 10, si es de determinado color le vamos a poner un 9, determinado color un 8 y así toda una grilla. Podríamos tener gamas, la gama de tal color le otorgamos entre 8 y 10 y queda librado al equipo decidir si es 8, 9 o 10. O sea, es decir, tratando de ordenar un poco y reducir la incertidumbre, la discusión, pero sin eliminarla. O tal vez no hay ningún protocolo claro y será definitivamente discutir en el momento. ¿El color nos gusta o no? De 1 al 10, ¿cuánto valor le damos? Esto, en principio, cuando tomamos decisiones personales, podría servir, pero cuando tomamos decisiones colectivas es donde aplica mucho valor, porque pone el debate nuevamente en detalles, en un proceso más ordenado que llegar a discutir sobre producto 1, producto 2, producto 3. Y además nos permite justificar las decisiones de manera de otorgar visibilidad de por qué decidimos. Imaginemos que estamos contratando proveedores. Olvidémonos de las organizaciones donde tienen claro un procedimiento, donde hay normas que regulan las formas o regulan los criterios o hay ya definiciones normativas. Supongamos que no. ¿No sería relevante poder tomar decisiones justificadas y poder presentar a las gerencias, a los comités, a equipos, a otros trabajadores, de por qué elegimos uno y otro para que haya claridad y en todo caso alguien pueda discutir si nuestros criterios fueron apropiados, no, si hay algún error, una mirada distinta en los equipos? Entonces, de alguna forma permite no solo ir construyendo la decisión, sino también documentando, clarificando, justificando y pudiendo dar visibilidad finalmente de por qué se toma una decisión por sobre otra. Entonces, le damos peso y el paso 5 es la multiplicación del peso de la variable por el valor del producto. O sea, tomar el paso 3, el peso, tomar el paso 4 y multiplicar esos valores. El auto 1, por ejemplo, el 17 que correspondía a la cantidad de puertas por el 10 que correspondía a la cantidad de puertas en el auto 1. El tamaño del baúl 50, que es el peso que tenía el criterio tamaño del baúl, por 7, que era el valor que le habíamos dado al auto 1. Y así cada uno de los valores finalmente sumamos. Para el auto 1, 170 más 350 más 130 más 105 más 50 da 805. El auto 2, 85 más 300 más 130 más 75 más 50 da 640. Cuando miramos el total, favorece al auto 1 y de esta manera podemos decidir que el auto 1 es un producto que nos es más conveniente para nuestras intenciones que el auto 2. Está justificado, está explicado, siguió un proceso de discusión, de debate, de puesta en común para llegar a este número. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no habíamos definido un protocolo tan claro de cuándo el tamaño del baúl le íbamos a asignar un 6, un 7, un 8, un 9. Por lo tanto, esas variantes en lugar de un 7 o un 9 me podría cambiar la decisión final. Por lo tanto, lo que se suele sostener en estos casos es que hay que aplicar una mirada también racional de los decisores para preguntarse si la diferencia entre las alternativas es lo suficientemente amplia para confiar en el método o no. La recomendación es que si la diferencia de alternativas es del 10%, lo consideremos válido. Si la diferencia entre ambas alternativas es menor al 10%, revisemos. La técnica no es tan definitiva como para decir, no, este producto por sobre este. Quizás hay que volver a discutir, revisar los valores, clarificar cuándo le ponemos un 7 o un 8 a algo. En cambio, si la diferencia es mayor al 10%, considerar que la técnica nos puede dar un valor más aceptable para la toma de decisiones. ¿Cómo calculamos esa diferencia? Si el auto 1 tiene 805, el 10% es 80,5, redondeemos a 80. Entonces,
Cuando si a 805 le sacamos los 80, nos queda 725. Si el auto 2 estuviera de 725 para arriba hacia el 805, sería conveniente revisar. ¿Y qué implica revisar? Nuevamente discutir, afinar los criterios de decisión. En cambio, como pasa en este caso, la diferencia es mayor, hay casi 160 puntos de diferencia y 165, o sea, casi 160, o sea, casi el 20% del auto 1 tiene diferencia con el auto 2, entonces podemos dar por válida la técnica. Siempre nuevamente aplicando los criterios del decisor, de los equipos, se puede debatir, se puede discutir, pero la idea es que la técnica nos resuelva las dificultades para la toma de las decisiones. La resolución de problemas tiene una metodología y allí es donde entra la técnica de ponderación, porque la fase 3 de una metodología para la resolución de problemas es justamente valorar alternativas de solución. Uno identifica el problema, analiza las causas, evalúa las alternativas de solución para resolver ese problema y elige una solución que luego la diseña, la implementa, la mantiene. Pero esa evaluación de las alternativas de solución es compleja y la técnica de ponderación de propuestas entra allí para proponer una manera de poder finalmente seleccionar la solución que vamos a implementar.